Nuestra invitada de hoy ha dedicado su vida a transformar la comarca lagunera, impulsando el desarrollo económico, la participación ciudadana y la atracción de inversiones estratégicas. Inició su camino en el activismo, liderando una asociación enfocada en empoderar a la sociedad civil. Más adelante, fue pieza clave en el lanzamiento de un ambicioso proyecto regional para hacer de su tierra un punto competitivo en México, Metrópoli Laguna. Hoy en día lidera Invest in La Laguna, una iniciativa que abre las puertas del mundo a su región. Además, comparte su experiencia como docente en comunicación y gestión cultural. Es una mujer que ha enfrentado desafíos con valentía, aprendiendo en cada paso y eligiendo ser un agente de cambio en su región. Hoy con nosotros, Thalía Romero. Muy querida Thalía Romero, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias, Julio. Yo estoy excelente. Gracias por invitarme a platicar. Oye, Thalía, pues la verdad es que hemos estado conversando mucho a lo largo de los últimos tiempos y he seguido con interés tu trayectoria respecto a lo que estás haciendo en el fomento económico de la laguna, específicamente trabajando para la atracción de inversiones, algo que por cierto no es nuevo para ti. Ya tienes mucho tiempo haciendo este trabajo, fomentando la atracción de inversiones para esa región tan importante de México. Pero más que eso, vamos a platicar un poquito desde tus inicios. Sé que estudiaste ciencias de la comunicación, Talía. Cuéntame un poco qué es lo que te hace estudiar ciencias de la comunicación y posteriormente empezar un camino que te ha distinguido sobre la atracción de inversiones. Muchas gracias, Julio. Pues sí, efectivamente yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila. Aquí crecí y aquí sigo. Tras un breve tiempo en el que también me fui a la Ciudad de México a hacer unos voluntariados que ahorita te platico, pero estudié justo aquí en la Universidad Iberoamericana la carrera de comunicación. Mi intención era estudiar otras cosas, pero las familias en el norte del país todavía somos un poco más conservadoras y entonces mis papás me dijeron lo que usted quiera, pero aquí en Torreón, y estudié comunicación. Y es una carrera muy, muy linda, que sé que aunque tú no la estudiaste, pues has recorrido un largo camino en esas fronteras de lo que hacemos los comunicólogos, las comunicólogas. Y es una carrera que además me ha abierto las oportunidades de trabajo en diferentes temas, en diferentes esferas. Yo inicié, tras graduarme, con una serie de voluntariados, te decía ahorita, uno en Ciudad de México, en una fundación que se llama Pro Niños de la Calle, que yo atesoro muchísimo mi tiempo en esa fundación porque también aprendí sobre otras dinámicas sociales, pero sobre todo también otras formas de hacer proyectos para incidir en la realidad. Esa manera institucional de llevar a cabo no solo un pensamiento, un diagnóstico, un análisis sobre la realidad, sino poner manos a la obra para tratar de incidir sobre ella, es una herencia de ese paso mío por el activismo institucional que empezó en Pro Niños de la Calle en Ciudad de México y después continué acá en Torreón en una organización que se llama Ver Contigo. Ellos trabajan con niños con ceguera y debilidad visual. Y entonces, a partir de ahí, pues la vida profesional ha sido diversa para mí, ha sido rica en experiencias desde la docencia, desde también algunas partes, bueno, me ha tocado incluso operar en negocios de locales, temas de atención a clientes, temas de calidad, temas de servicio, y después fui encontrando también un nicho en las organizaciones de sociedad civil laguneras. En La Laguna te platico, Julio, que pues somos una zona metropolitana interestatal, pero ninguna de nuestras ciudades es ciudad capital de su estado. Entonces, la participación de la ciudadanía ha sido clave para el desarrollo de esta zona que nació industrial, pero que nació también hace relativamente pocos años. Somos una zona de ciudades de poquito más de 100 años y nuestras capitales son ciudades coloniales, pues con muchísima historia también, ¿no? Tanto Saltillo como Durango. Dime una cosa, Talía, esta vocación del servicio social, ¿qué te hizo participar en ello tomando tú la iniciativa? Pues me parece que es una inquietud que la puedo rastrear hasta la infancia. Es una inquietud que nace sobre todo primero de la curiosidad. Me gusta mucho ver a los ojos y seguir viendo al mundo a través de esos ojos como lo haría una niña, pues con curiosidad, con real asombro,
y creo que esa parte la conservo y me agrada conservarla. Y esa fue la parte que me fue acercando a diferentes proyectos y a cuestionar, sobre todo esa parte de cuestionar creo que sí sigue también muy presente y me ha servido para crecer, por supuesto, pero también me ha servido para meterme en problemas. Y esa clase de problemas pues son de los que uno saca también aprendizaje, riqueza cultural, social, en fin. Y creo que a partir de ahí fue en donde me fui enfocando profesionalmente, a partir del activismo social, me fui enfocando también en cuáles eran las necesidades de esta región. Y a ver esta región con una mirada crítica, sí, pero también con una mirada de mucho amor. Yo soy lagunera, adoro mi tierra, adoro sus contrastes, pero también soy muy crítica de sus contradicciones. Y entonces a partir de ahí me involucré con una asociación a la que tengo mucho cariño que se llama Participación Ciudadana 29 Laguna. Ellas son un grupo de mujeres que trabajan temas sobre todo anticorrupción, promueven la transparencia y prácticas de buen gobierno en los dos estados. Y a partir de ahí fue que mi trabajo se hizo notar un poco más para el sector empresarial y desde ahí fue que recibí la oportunidad de trabajar ahora en FOMEC. Fomento Económico Laguna es una organización sin fines de lucro también, pero del sector empresarial, mucho más enfocada sí al tema de atracción de inversiones, pero a mí me invitaron a trabajar para promover un proyecto de coordinación y gobernanza metropolitana. Metrópoli Laguna era. Metrópoli Laguna, diseñé Metrópoli Laguna, ellos apoyaron absolutamente todo lo que fue desde el lanzamiento hasta cualquier etapa del proyecto que hasta la fecha sigue vigente, Metrópoli Laguna, y a partir de ahí fue que ya me dieron la oportunidad también de dirigir a la organización como tal, y desde ahí lanzamos entonces la plataforma Invest in La Laguna, con la misma perspectiva de promover una región metropolitana, una zona metropolitana que tiene una dinámica muy particular y muy distinta respecto a otras del resto del país. E Investing Laguna ha sido esa plataforma que nos ha ayudado ya ahora a darle forma a una estrategia de promoción regional como tal. Platícame una cosa, cuando te involucras en Metrópoli Laguna, ¿cuál era el primer reto? Sé que a esto que me comentas ahora, desde luego de Investing La Laguna, es la evolución. Llegas a ello en 2023, pero los años previos creo que fueron los que cimentaron de manera muy clara, primero que nada, tu proyección, pero sí una visión compartida empresarial de una necesidad, pero ¿de hacer qué? ¿Cuál era el reto en ese El momento? reto principal lo hemos vivido durante muchísimos años en esta región y ha habido desde sociedad civil distintas respuestas o distintas propuestas respecto a cómo solucionar nuestro reto. ¿Cuál es nuestro reto? Somos una zona de dos ciudades, básicamente dos ciudades anclas, digamos, de tanto de Coahuila como Durango, Torreón y Gómez Palacio, respectivamente, muy fuertes industrialmente, pero digamos geográficamente y políticamente un poco lejanas a las capitales. Y luego se suman otros municipios, Lerdo en Durango y Matamoros del lado de Coahuila, que también empezaron a desarrollar sus propias dinámicas económicas y sociales. Esta zona nos divide una calle, literalmente nos divide una calle. Entonces, si te puedes imaginar, nuestra historia es la de una ciudad, es decir, la de una región que comparte vínculos familiares, trabajamos en una ciudad pero vivimos en otra, vamos a la universidad en otra, y entonces es una zona cuya dinámica lamentablemente no está reflejada en la toma de decisiones de las instituciones públicas o en la planeación o en la estrategia o o en la planeación de infraestructura, por ejemplo. Entonces, esa condición que nosotros como laguneros ya conocemos, la detectó, la observó y la analizó el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tú sabes que ellos hacen anualmente un indicador muy interesante para todas las ciudades que se llama el índice de competitividad urbana. El índice de competitividad urbana para nosotros fue una buena manera de medir nuestros síntomas. Es decir, qué nos estaba pasando porque el IMCO no nos midió como municipios, sino que el IMCO se puso a medir zonas metropolitanas en todo el país. Entonces a La Laguna nos miden como zona metropolitana de La Laguna de más de 1 millón de habitantes y en ese sentido, pues estábamos, digamos, compitiendo, que me parece una competencia sana en términos de, pues nos estamos espejeando con ciudades mucho más grandes, con ciudades que también tienen historias
de más años en sí mismas y de otras dinámicas políticas también. Entonces, para nosotros fue un buen ejercicio el que hizo el IMCO, nos contrastó con los espacios o las herramientas de gobernanza que ya había construido la zona metropolitana de Jalisco, el área de Guadalajara, y entonces dije, no, o sea, la fotografía era la laguna, lo que no debe de hacerse, y Guadalajara, lo que ya va bien encaminado, ¿no? Entonces, para nosotros fue un golpecito ahí al ego que tenía que sentirse y leerse de una manera mucho más humilde y realmente con unas ganas de transformar la realidad. Así lo tomamos en Metrópoli Laguna, así empezamos a hacer ese análisis y sobre todo fue bien recibido por el sector empresarial porque, digamos, a nivel privado es en donde más puedes sentir el impacto de una falta de coordinación en una zona como la nuestra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tienes, por ejemplo, una empresa en Torreón, pero vives en Gómez Palacio o viceversa, y entonces quieres armar un proyecto para abrir una sucursal nueva en otro municipio que en realidad están divididos, repito, por algunas calles, pero te vas topando con que las burocracias son distintas, las reglamentaciones son distintas, bueno, incluso nuestros reglamentos de tránsito incurren en algunas desfases importantes por ahí porque compartimos incluso vialidades, ¿no? Y entonces esta parte es mucho más evidente para el sector privado y evidentemente también para la gente que caminamos y vivimos la ciudad todos los días a pie, en coche, en transporte público, etcétera. Y no, tampoco ha sido un tema ajeno a los gobiernos locales en los últimos años. Es un tema que están conscientes tanto los gobiernos municipales como estatales de que implica retos. Sin embargo, me parece que las estructuras, las herramientas, los organismos para anclar esa toma de decisiones todavía no están bien cimentados, digamos. ¿Cómo defines tú la evolución del revocacionamiento de la laguna? Porque una cosa es la vocación histórica y por momentos histérica que tuvo durante muchos años, pero de unos años para acá todo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Hoy el mundo nos está dando una muestra de que la globalización posiblemente está empezando a cascabelear, que la globalización por la que tanto soñamos e impulsamos muchas veces ya no es lo pertinente. Hoy la regionalización es lo que está tomando nuevamente un lugar y una vanguardia. ¿Cómo dirías tú que ha evolucionado ese revocacionamiento en la laguna? Es decir, ¿cuáles serían las actividades fundamentales de tu región hace 10 años y cuáles serían ahora? Mira, me parece que ese es un tema interesante, Julio, porque justamente tú lo haces desde el Bajío y otros organismos que lo hacemos en otras partes del país. Me parece que el primer reto que enfrentamos a la hora de promover nuestra región es a nivel nacional, es decir, hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque se generan a veces se generan perspectivas o se generan referencias sobre lo que somos en el interior del país desde la Ciudad de México, que no necesariamente coinciden con la realidad en estas zonas. Y entre más lejos de la Ciudad de México estemos, tal vez es más probable que nos pase que no se sepa exactamente qué es lo que hacemos en otras partes del país. En La Laguna, en realidad, te decía, tanto Torreón como Gómez Palacio nacieron con una vocación 100% industrial. Esa vocación 100% industrial definitivamente atrajo la atención digamos, hace 150 años, tal vez estamos hablando, previos a la Revolución Mexicana. Esa industrialización atrajo la atención, obviamente, de otros sectores y sectores que se fueron también fortaleciendo y se fueron sumando con muchísimo empuje, como el agro. La laguna es muy conocida en el centro del país, sobre todo por su tema agroindustrial. Sin embargo, el agroindustrial hace muchas décadas que dejó de ser nuestra principal actividad económica. Nuestras exportaciones en este momento, Julio, y creo que en los últimos 30 años así ha sido, es sobre todo en el área de manufactura, metalmecánica, específicamente en la producción de autopartes. Somos una de las zonas que más autopartes exporta de todo el país, como zona metropolitana. Además, como Coahuila, pues somos el estado que más vehículos automotores exporta también. Entonces, tenemos una vocación muy enfocada en este momento a la parte metalmecánica, pero no solamente producimos autopartes, sin embargo, sí es
nuestra mayor volumen de exportación en estos momentos. Pero también tenemos una economía muy diversa, Julio. Además de las autopartes, además de la manufactura, también somos un productor muy importante de proteína animal. Y de proteína animal hablamos no solamente de la carne, de los productos lácteos, sino además de todo, por ejemplo, el tema del pollo que se empaca, se transforma aquí, es decir, se le agrega un valor a los productos del campo, aquí en la zona metropolitana de La Laguna también, desde diferentes sectores. Entonces, me parece que es una zona que tiene para ofrecer además muchísimo talento. Eso es algo de lo que el IMCO detectó en la evaluación que hicieron sobre zona metropolitana de La Laguna. Decían, sí, La Laguna genera mucho talento, pero está exportando su talento. Es decir, el talento joven de La Laguna está saliendo y cuando no encuentra las oportunidades suficientes para desarrollarse profesional o económica o personalmente, se está buscando sus oportunidades en otras zonas del país, que son las grandes atractoras en este momento de talento, el Bajío, el sureste de Coahuila, Nuevo León, etcétera. Y entonces nosotros nos pusimos manos a la obra justamente pensando en ello, pensando en cuáles son esos sectores que estamos desarrollando industrialmente o económicamente y por qué no está haciendo clic el talento con la oferta de trabajo que está vigente en la laguna. Talía, la evolución de las ciudades van de la mano con la evolución de sus empresarios. Tú hace ratito hablabas al inicio del programa de las dificultades de una sociedad que para bien es conservadora, pero para otros temas tiene que ver mucho también en la evolución empresarial, en la evolución en la toma de decisiones y de la inclusión de mujeres en los mandos altos de una organización. Las empresas familiares, sobre todo, luego queremos mucho a nuestras hijas en la provincia, pero no las queremos dentro de las empresas. O sí las queremos dentro de las empresas, pero la toma de decisiones sigue siendo de los varones de la familia. Es un tema que por lo menos a mí en el Bajío me topo con él de manera muy frecuente. Cuéntame tú si has visto también una evolución empresarial, porque no basta que haya una evolución regional, una evolución institucional o de integración de empresas, si no va acompañada de la visión de los empresarios. ¿Cómo sientes tú esa evolución por allá? Me parece que es un fenómeno interesante, como bien lo dices, es también sintomático de muchas familias empresarias que ya tienen muchas generaciones en negocios relevantes en nuestro país. En el caso de FOMEC, por ejemplo, que Fomento Económico Laguna nació hace 30 años, todavía hay algunos asociados entre mis socios actuales que son fundadores de este organismo. Y entonces yo lo que he visto es que los cambios o estos cambios de estafeta generacionales entre en las empresas de ellos, mis jefes, Julio, son cabeza de las empresas más importantes de la región, de las más grandes, de las más emblemáticas. Y entonces, en ese sentido, sí he visto digamos, caminos de evolución. Uno, el de las empresas que han optado por la vía de la institucionalización del gobierno corporativo, etcétera. En esas empresas es mucho más evidente que hay cambios también, no solo generacionales, sino también de género. Es decir, también hemos visto más liderazgos femeninos. Una de ellas, por ejemplo, es una encargada de las finanzas de un corporativo muy grande a nivel nacional y no es parte de la familia empresaria, pero sí es una gran ejecutiva y tiene una proyección profesional muy importante y el ejemplo de ella ha servido también para llevar esa conversación a otras esferas aquí localmente sobre el desarrollo de talento femenino. Y por otro lado, he visto el tema de las empresas familiares que han optado por continuar con sus prácticas tradicionales, digamos, en esas empresas. Y sí, en esas lamentablemente, pues vamos a seguir viendo liderazgos especialmente masculinos, en donde, por ejemplo, hay algunas empresas en las que si son puras hijas, las herederas de la empresa, pues ya vemos que se incorporan ahora los yernos, es decir, los esposos de las hijas. Yo ahí también tengo bueno, una mirada un poco también más crítica al respecto, porque me parece que no se trata únicamente de que les sean negadas las oportunidades a las mujeres, sino que a veces también hay mujeres
que por sus condiciones socioeconómicas deciden no formar parte de la empresa familiar, sino hacerse cargo de la familia. Y esa me parece que también es una decisión muy respetable. Yo creo en mi experiencia, en mi trayectoria, en esta parte de mi activismo corporativo, digamos, a mí las oportunidades no se me han negado. Soy una mujer pues que empezó joven en este ámbito y sin ninguna, como a veces se percibe también desde el centro del país, que en el norte y sí las hay, ¿no? Sí, sí hay, perdón, sí hay familias, sí hay clanes, sí hay apellidos que importan y hay apellidos que abren puertas. El mío no es uno de ellos, Julio, yo soy hija de una familia trabajadora de toda la vida y creo que para personas como yo, que con talento y con dedicación y con disciplina se han decidido abrir camino en ciertos sectores, las puertas están abiertas. Me parece que sí, seguimos viendo, sobre todo en la toma de decisiones a nivel de instituciones públicas, seguimos viendo una participación masculina avasalladora. O sea, principalmente son hombres quienes forman parte de nuestros gobiernos locales y quienes toman decisiones, pero me parece que en el sector empresarial hay mucha más apertura. En el caso de FOMEC, por ejemplo, en donde se puede asociar únicamente la persona que representa al grupo familiar o que representa a la familia, pues sí, lamentablemente tenemos muy pocas mujeres asociadas, muy pocas mujeres empresarias asociadas, pero afortunadamente en este momento mi jefa es una mujer. La presidenta de Fomento Económico Laguna, por primera vez en 30 años, es una mujer y aparte es una líder de una empresa de la que estamos muy orgullosos de La Laguna. Es una empresa certificada en el sector aeroespacial, es una empresa que exporta a todo el mundo y entonces es un honor también servir junto a ella. Patricia Cabello de Grupo ACB. Sí, se van abriendo los espacios, van las cosas cambiando, a lo mejor no a la velocidad que quisiéramos, pero finalmente van iniciando. Hay un Así tema es. que tiene que ver mucho con la evolución y desarrollo de las regiones y es el acompañamiento de las universidades con el revocacionamiento de las entidades. ¿A qué me refiero? Una región que quiere evolucionar y quiere crecer, la currícula estudiantil, la oferta educativa de la región, preferentemente debe de ir alineada o de la mano a ese revocacionamiento. De nada te serviría a ti estar innovando en las empresas si en la propia región no estás impulsando nuevas vocaciones, nuevas carreras. ¿Eso está sucediendo por allá? Me parece que sí, y además han surgido también espacios precisamente para hacer esa vinculación directa. Ahí, por ejemplo, está el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa. Este consejo fue convocado por el gobierno de Coahuila en un primer momento. Actualmente ya se ha logrado que al consejo se unan universidades y empresas también del lado de Gómez Palacio, del lado de Durango, y ha sido muy importante esta participación para estar justamente retroalimentando en la cotidianidad de qué está pasando entre el mercado laboral, cuáles son sus necesidades y cuáles son las herramientas o cuáles son los tiempos de reacción que tiene la academia para ir innovando y para ir ajustando sus planes de trabajo con los jóvenes. Pero por otro lado, también me parece que tenemos universidades, tanto públicas como privadas, que están muy al pendiente de los fenómenos nacionales y globales. Eso me ha gustado mucho de participar, por ejemplo, en el consejo también de Universidad de Empresa del TecMilenio. En el TecMilenio, por ejemplo, pero pasa en todas, ¿eh? Te voy a poner solo como ejemplo porque ahí estoy participando, pero pasa en todas, que están muy atentos de qué pasa en el Foro Internacional de Davos, qué pasó en la reunión, por ejemplo, ahora, qué pasó en Alemania, ¿no? En esta feria industrial de Hannover que acaba de ocurrir el mes pasado, que están buscando las empresas y entonces con esa mirada de qué están buscando o en qué están innovando, entonces, ¿qué deberíamos de estar preparando nosotros? No en términos tal vez de programas específicos, pero sí, por ejemplo, de habilidades, que esa me parece una visión mucho más integral. ¿Qué habilidades necesitamos detonar en nuestra juventud para que puedan ser capaces de insertarse en diferentes sectores de la economía local? Y en ese sentido, por ejemplo, se está trabajando mucho tanto bueno, las habilidades duras que conocemos como el conocimiento, la ciencia, etcétera, pero las habilidades blandas, Julio, esa me parece un tema de capacitación y de formación de talento pendiente en muchas de nuestras ciudades, porque precisamente vivimos en un país
que dejó o que abandonó por muchísimos años el desarrollo de habilidades básicas como de lectura y escritura, y ahí estaban los resultados luego en las pruebas estandarizadas. Ojalá que ya regresen, por cierto. Sí necesitamos medirnos con otros países cómo andamos y si nuestras juventudes saben leer, porque si no saben leer, pues ya vamos 10 cuadras atrás del desfile, ¿verdad? Sería deseable que la prueba PISA regrese, obviamente, de manera Ojalá. institucional y no optativa. Creo que ya hay algunos avances en ello, o al menos sí, los grupos empresariales sí están pugnando Empujando, fuerte claro. y no presionando, pero sí dialogando con el gobierno a que esta importancia de podernos medir y poder comparar, sí nos hace un país que podría evolucionar más rápidamente. Sin embargo, también te tengo otra pregunta relevante. La participación empresarial en la motivación de transformar a la región como una región líder, ¿la estás viendo, está siendo una realidad o todavía sigue siendo un arduo trabajo convencer de que esa región unida y de manera sincronizada puede salir adelante mucho más rápido? Yo lo vi hace unos días que estuve en Torreón, producto de una invitación tuya y de tu equipo en donde vi un gran entusiasmo de los dos estados, las dos ciudades que colindan, que conviven diariamente, pues hacer un frente común finalmente y darle para adelante, ¿no? Me parece que sí es una idea que permea cada vez con más fuerza y con más determinación. Sí están convencidas y convencidos los empresarios de que debemos de poner un frente común a los retos que enfrentamos como zona metropolitana. Sin embargo, me parece que ahí está la complejidad de esta y de cualquier otra ciudad. Lo complejo es acordar cuál es ese frente común. Digamos, la idea, me parece que en todos los organismos, en todas las asociaciones, en todas las universidades, permea en el mismo tono. Debemos de construir una ciudad más sostenible, debemos de construir una ciudad más integrada, que se ponga de acuerdo para tomar decisiones, que sea más eficiente en la movilidad, en el cuidado del agua, del medio ambiente. Es decir, las ideas generales creo que las compartimos transversalmente en todos los sectores, no solo empresarial, también en los grupos de activismo social y cultural. Sin embargo, me parece que la dificultad que enfrentamos tiene que ver también con nuestra conformación metropolitana. Es decir, por ejemplo, tenemos dos Canacintras en la laguna. Tenemos Canacintra Torreón y Canacintra Gómez Palacio, que son organismos que colaboran, que son organismos que participan, que son organismos que se acompañan en muchas iniciativas y proyectos. Sin embargo, me parece que esta región, para al momento de sacar un posicionamiento, por ejemplo, o de elaborar una idea de hacia dónde debería de avanzar la industria local, pues le convendría más que esas dos canacintras o que otros organismos que abarcan los mismos sectores, pues verdaderamente compartieran la idea de hacia dónde y de los cómo, Julio, que me parece que ahí está todavía lo más complejo. En el cómo es en el que tal vez no hemos logrado construir acuerdos más contundentes. Todos sabemos que queremos una zona más coordinada, sí, y entonces como el chiste, ¿no? Ahora, levanten la mano, ¿cuál es el primer paso? Pues todos vamos a tener una visión seguramente distinta de cuáles son los pasos que tenemos que dar. Sin embargo, en eso estamos trabajando justamente desde FOMEC y me parece que hay gobiernos municipales y estatales que han apoyado mucho a que sea la visión así, o sea, que sea una visión compartida. Hay una frase que tú dijiste en esta última vez que nos acompañaste, Julio, y que la hemos retomado en algunas reuniones a propósito, que decías, bueno, es que hay regiones de microesfuerzos macro desorganizados. Sí. Más o menos así me parece que convivimos en la laguna, pero que hay microesfuerzos que ya están organizándose desde hace al menos 5 años, así lo veo, así lo percibimos desde FOMEC, y que estamos tratando de que no se nos olvide que este acuerdo ya lo hicimos, vamos a afianzarlo, vamos a consolidarlo y vamos a, perdón, empezar a trabajar por los que siguen. Fíjate, Talía, que hace años, en Guanajuato, hace 30 años o más, la disyuntiva era, había tres Guanajuatos en un solo estado.
El Guanajuato que impulsaba León, el Guanajuato que impulsaba Irapuato y el Guanajuato que impulsaba Celaya. Y parecía que cada quien tenía su Guanajuato. Hubo finalmente la visión compartida de empresarios y del área gubernamental de hacer un proyecto de revocacionamiento, y en ese proyecto de revocacionamiento el TEC de Monterrey fungió como un árbitro, creo, bastante imparcial y que logró orquestar los esfuerzos de las tres grandes ciudades. Y yo creo que en ello deriva una gran parte del éxito de Guanajuato. Me viene a la mente por esto que estamos comentando. En aquel tiempo, estábamos hablando de 1997, 1995, cuando se convoca a un plan regional de largo alcance o un plan que le llamaron Visión 2025. Imagínate, estábamos en 1995. Eso ayudó mucho a que todo mundo acudiera al TEC de Monterrey en aquel tiempo, con las tecnologías de aquel tiempo, y entonces graficar y determinar dónde estaban las prioridades. Una vez que se arrojó el resultado, todo mundo firmó ese acuerdo y ese acuerdo es el que le ha permitido a Guanajuato, pues hoy ya incluso el plan 2050 está hecho, el 2035 se hizo. Entonces eso quiere decir que finalmente con la ayuda de un externo, el orquestar los esfuerzos puede resultar siempre de ayuda. Yo creo Así es. que es el camino que ustedes también están eligiendo un poco. Ese también ha sido un instrumento que nosotros hemos utilizado en algún momento. ¿Tú recuerdas, Julio, al inicio del sexenio anterior fueron convocados una serie de consejos empresariales en cada estado? En La Laguna fue la única zona metropolitana en la que, además del Consejo de Coahuila y además del Consejo de Durango, fue convocado por el presidente un consejo de La Laguna. Ese consejo, su mayor aportación, y me parece una muy importante en los términos en los que tú estás compartiendo esa experiencia de Guanajuato, fue la creación, o bueno, ellos se acercaron a la consultoría de McKinsey para hacer un diagnóstico, una evaluación, pero además dar los siguientes pasos en la propuesta de hacia dónde debe de ir la laguna. Y así lo armaron justamente, así como lo estás platicando tú, con la ayuda de un externo que nos viene a observar, que nos viene a evaluar y que nos viene a proponer cuáles son los caminos. Uno de esos caminos justamente fue el que retomamos desde FOMEC para la creación de Invest. Para Mackenzie era muy importante que se generara esta oficina de promoción con la visión regional. Es decir, hace muy buen trabajo Coahuila para promover al Estado fuera del país, hace muy buen trabajo Durango para promover al Estado fuera del país, pero no teníamos una narrativa que involucrara las particularidades de nuestra zona metropolitana. Es decir, de Coahuila podemos hablar grandes maravillas de su sector sureste en términos industriales, del norte, de la carbonífera, de otros sectores. Coahuila además es un estado territorialmente muy grande y englobarlo en una sola frase para promoverlo es complicado y dejaría muchas particularidades fuera. Y en Durango igual, Durango es un estado que se reconoce también mucho por su producción de maderas, es un estado boscoso, es un estado con muchos recursos naturales de minería, etcétera, pero ni Gómez Palacio ni Torreón atienden en su identidad a estas vocaciones estatales y no atienden en su identidad o en su conformación tampoco a estos grandes planes estatales necesariamente, que ya tenemos, definitivamente hemos tenido gobiernos estatales que por supuesto que sí los integran, que sí hablan más de las características de la laguna, pero para Mackenzie era muy importante que desde la laguna, independientemente de los trabajos que hicieran las instituciones públicas o las privadas estatales, generáramos esta oficina, este proyecto, más bien esta plataforma de promoción que tratara de no solo aglutinar la información relevante de la ciudad, sino además analizarla con perspectiva metropolitana y diseñar herramientas de comunicación para comunicarla, para narrarla, para relatarla desde las particularidades propias de la región. Es decir, no hablando solamente de las características de los estados, sino de nuestras características que nos generan impacto y que nos, digamos, que nos diferencian de otras ciudades de nuestros estados y de otras ciudades del país. ¿Cuáles son los retos que te quedan por hacer en FOME? Que la verdad veo una evolución cada que platico contigo, vas un paso adelante, convocando cada vez más sectores. Vi el liderazgo y el aprecio que tienes en la región, que pues, no es gratuito, es producto de Gracias. muchísimos años de trabajo, pues eso es muy padre poder verlo.
pero ¿cuáles serían tus retos a corto plazo? Es decir, 2, 3 años. ¿Dónde verías tú, dónde te gustaría que esta iniciativa de Investing La Laguna estuviera posicionada? Me gustaría que en el corto y mediano plazo, Julio, además de generar diálogos, digamos, diálogos de trabajo, diálogos de acción con organismos como el Gran Bajío, como Invest Monterrey, como Tijuana EDC y otros organismos de los que tú y yo hemos estado platicando que podrían irse vinculando. Me gustaría que esos diálogos, que La Laguna formara parte de esas propuestas a nivel nacional, pero de regionalización de la promoción. Y me gustaría también, sabes, que estas propuestas fuéramos compartiendo no solo lo que hacemos en términos de atracción de inversión, sino también qué le aportamos a nuestras regiones en términos de visión, es decir, hacia dónde nos gustaría llevar nuestras ciudades, no solo en términos de qué producimos, a dónde exportamos y qué tanto dinero generamos, sino de qué oportunidades de vida estamos generando para la población de estas regiones y poder poner en perspectiva si realmente estamos trabajando para la construcción de ciudades más habitables, de ciudades más vivibles, con mejores oportunidades para nuestras juventudes, o si estamos únicamente enfocándonos en un área del desarrollo y estamos dejando de ver otras que también le van a dar sostenibilidad a los proyectos a largo plazo. En esa parte me parece que en FOMEC me ha encantado esta posibilidad de poder trabajar en proyectos de planeación, de poder trabajar en la ciudad como un todo y no solamente como una zona geográfica que necesita atraer industria nueva, sino qué vamos a hacer con la ciudad para garantizar que esa industria siga siendo viable en 10, en 20, en 30 años para esta ciudad y cómo lo vamos a hacer para que todas las demás áreas de desarrollo que una persona necesita que le sean proveídas por el espacio en el que trabaja, pues se hagan realidad. Talía, el tiempo se nos ha acabado, pero yo quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué México quieres dejar a las próximas generaciones? A mí me gustaría que el México que dejemos a las próximas generaciones sea un México que vea a todas y a todos, que realmente sea un México que desde cualquier esfera de planeación o de toma de decisiones tome en cuenta que hay personas en este país que lo enfrentan o que enfrentan su cotidianidad con mucho más retos que los demás, que sí tiene que ver con un tema estructural, que sí tiene que ver con un tema de oportunidades y de acceso, pero que además es un tema que podemos abordar desde precisamente desde el desarrollo de nuestras ciudades. Si las ciudades trabajan fuertemente en construir condiciones de habitabilidad para los más vulnerables primero, me parece que también todos los demás podemos empezar a disfrutar de ciudades muy distintas para el futuro. Ese es el México que me gustaría dejar para mis hijos, para sus hijos, para los hijos de mis hijos, un México en donde nos voltemos a ver con miradas más compasivas y más empáticas. Querida Talía, pues la verdad qué gusto poder conversar contigo. Sabes de mi admiración por tu trabajo. La verdad que te he seguido a lo largo de mucho tiempo. Hemos construido una amistad a través de compartir ideas, reflexiones, sobre todo también de poder exponer las diversas experiencias de las regiones y ahora con la idea de sumar un proyecto mucho más incluyente respecto a lo que cada uno de nosotros viene haciendo. Lo que está sucediendo allá no es casual, tiene mucho que ver con los años que le has invertido tú y mucha gente. Yo sé que siempre eres una persona que le da el lugar a los demás, que reconoce que no has sido simplemente tú la que has hecho estos cambios, pero sí te debo de decir que se nota cuando alguien está enfocado, trabajando y poniendo ejemplo y tú lo haces día con día. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Un honor, Julio. Muchísimas gracias por tus palabras y sabes que en La Laguna tienes equipo también para trabajar por México. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Talía. Pues que tengas buen fin de Hasta semana. Te pronto. agradezco mucho. Igualmente, nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Bye.